Damos la bienvenida nuevamente a este ayuno programado por Misión, programado por el programa de nuestro pastor aquí en este lugar. Y hoy correspondía a Misiones y el sábado también corresponde, que es ayuno general, así que ya todos cordialmente invitados. Les voy a invitar a leer la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. San Mateo, capítulo 21. Vamos a leer el verso 12. En adelante vamos a leer, allí dice, vamos a leer todos juntos este pasaje. Amén. San Mateo 21 a 12. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volvió a las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Gloria al Señor. Pueden estar cómodos en la amabilidad. Gracias a Dios. El Señor nos da nuevamente la oportunidad de poder estar aquí en este día. Y bueno, me alegro por cada uno de los que han venido, han sacado este precioso tiempo para poder estar aquí en la presencia del Señor. Quisiera pues hablar un poco acerca de este tema de lo que es la purificación del templo. La purificación del templo, lo que el Señor Jesús comenzó a hacer cuando llegó ahí al lugar. Dice que y entró Jesús en el templo de Dios, ¿verdad? Y dice que echó fuera a todos a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Uno mira esa actitud del Señor Jesús en ese tiempo, y muchos de pronto la leerán, y de pronto a veces puede venir un momento en que uno puede leerlo y a veces no alcanza a entender qué pasó allí, por qué el Señor hizo eso, que es bueno. O que pronto uno piensa, lo primero es que el Señor lo echó y hizo un látigo y lo sacó, fue porque no podían estar ahí en el templo vendiendo. Y a veces podemos imaginarnos tantas cosas porque a veces las desconocemos, pero resulta que sí era permitido vender dentro del templo, dentro de allí, de ese lugar. A las afueras de los atrios se podía vender, de la parte interior y la parte inferior más atrás, porque en el medio estaba el lugar del altar, del lugar santísimo, y los otros lugares eran donde se permitían a las afueras, fuera de los lugares exteriores, donde participaban lo que eran los gentiles. Entonces había un lugar para los judíos, como podríamos decir así, como una cadena, o algo así redondo, donde estaban participando los judíos, que eran los hijos del Señor, que era su pueblo. Y entonces en la parte exterior estaban los gentiles, y les era permitido a ellos estar más retiraditos, más lejos, no podían estar acá más adelante, sino allá. Y también estaba el lugar donde podían vender las palomas para los sacrificios, para los que llegaban, que iban a comprar palomas para hacer los sacrificios
para el perdón de sus pecados, para que acercarse al Señor, ofreciendo los sacrificios. Pero resulta que esto se había vuelto más que eso, se había vuelto ya era un negocio. Ya no se iba por la actitud de buscar a Dios, de que Dios perdonara, de que querían hablar con Dios, de que querían ir a orar, a adorar a Dios, a buscar el rostro del Señor, sino que se había convertido en un negocio los cambistas. Por eso dice que volvió la mesa de los cambistas, porque había unas monedas que no le eran ni siquiera permitidas estar en ese lugar, unas monedas que no se les permitía, pues no se recibía en ese lugar. Entonces los cambistas hacían el cambio, y en ese cambio estaba el negocio, la ganancia. Todo el mundo estaba pendiente de las cosas. Quizás tenían el lugar descuidado, de pronto los animales con eso sucio, y así querían ofrecerle de pronto sacrificio a Dios. Estaba todo el mundo pendiente en lo suyo, pero el Señor, cuando llegó, se indignó, porque si hay algo que Dios, el Señor, estaba tan interesado, era en recuperar que su pueblo se volviera a Dios, que su pueblo se interesara por las cosas de Dios, que no estuvieran pendientes quizás de lo material, quizás de los negocios, de las ganancias deshonestas. Había algunos allí que tenían ganancias deshonestas. Y resulta que el Señor Jesús entró al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros, ¿en qué la habéis convertido? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se habían vuelto ladrones. Vendían más caras las cosas que tenían que vender a un precio, las vendían más caras. Si prestaban, le cobraban más intereses al otro. Si alguno no tenía, se valían de la oración. Y entonces estaban haciendo las cosas que no le agradaban a Dios. Pero el Señor les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Porque el Señor no estaba tan interesado, era en el templo, en las cuatro paredes de ese tiempo, en el lugar donde se hacían los sacrificios. Eso nos traslada al tiempo en que el Señor les dijo a ellos mismos, en un lugar les dijo: este templo será derrumbado, será desechado, será derribado, pero en 3 días yo lo levantaré. Entonces ellos se quedaron así, como que este lugar que llevaban 46 años haciendo el templo, llevaban 46 años ayudando a hacer que quedara más bonito, mejorándolo, terminándolo, y ahora el Señor Jesús llega allí diciendo: este lugar será derribado, si lo tumbaren ahora, si llegara a pasar algo, se derrumba, se acaba, yo lo voy a levantar en 3 días. Todo el mundo se quedó asombrado, porque pensaban que el Señor estaba hablando del templo de las 4 paredes, y estaban hablando del templo donde se adoraba a Dios, donde hacían los sacrificios, pero el Señor no se refería a ese templo. El Señor se le estaba refiriendo al templo del Espíritu Santo. Se estaba refiriendo al templo que es el ser humano, que eran sus hijos, que era el pueblo de Israel. Se estaba refiriendo a que Él quería que ese pueblo fuera una casa de oración. Que cada persona, cada individuo fuera un lugar, aleluya, que tuviera una conexión con Dios, que se acercara a la presencia de Dios. Por eso era tan importante cuando en ese tiempo la gente se acercaba a Dios para buscarle. Cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo se alejaba de Dios, siempre había un profeta, siempre había
un líder, siempre había alguien que se levantaba y se humillaba ante la presencia de Dios, ¿verdad? Se iba al templo a orar, a adorar a Dios y hacer sacrificio de ayuno, de oración, para que Dios tuviera misericordia. Y Dios escuchaba el clamor de ellos. Dios escuchaba la oración. Dios escuchaba la oración de Daniel, de Moisés, de todos los profetas, de Jeremías, de Isaías. Y Dios levantaba el pueblo, Dios lo ayudaba, Dios perdonaba el momento por el que ellos estaban pasando. Y Dios le daba nuevas oportunidades. Pero resulta que ya Dios estaba cansado. Dice: hastiado estoy de vuestro sacrificio, hastiado estoy de vuestra ofrenda. Me son lastimosos, me son afrenta, me tienen hastiado, estoy cansado de ese sacrificio todos los días y cada año ofreciendo holocaustos, sangre de animales inocentes. Y me tienen hastiado, ya estoy cansado. Porque el pueblo ofrecía sacrificios, pero vivía en desobediencia. Desobedecían a Dios, hablaban del prójimo, robaban, lo que estaban viendo aquí, robaban, maltrataban a sus prójimos, maltrataban a sus trabajadores, maltrataban a los que tenían trabajando en casa durante años. Y todo eso, Dios estaba hastiado de eso, estaba cansado. Y por eso Él quería levantar un pueblo. Él quería tener un pueblo suyo. Él quería tener una iglesia. Él quería tener un pueblo que lo adorara y que lo glorificara. Y que ahora Él quería estar no por fuera del lugar exterior del ser humano. Él quería estar ahora dentro del ser humano. Amén. Quería estar dentro de cada corazón, de cada persona. Aleluya. Y por eso dice la Biblia que nosotros, el apóstol dice: ¿O no sabéis que sois el templo del Espíritu de Dios? No sabemos a veces, y lo dice como una pregunta. Lo dice como una pregunta porque Él está hablando allí en 1 Corintios 3:16. Él está hablando comienza el capítulo hablando de los que miraban a Dios, de los que le servían a Dios cuando el Señor fue levantado y predicaba. Y unos decían ser de Apolos, otros decían ser de Cefas, otros decían que eran de Pablo. Porque a veces nosotros queremos acomodarnos a cada pastor, ¿verdad? Queremos acomodarnos a la situación, o nos gusta cómo es fulano, cómo es mi pastor, cómo es el líder tal, cómo es el líder, la líder, ¿cierto? Entonces uno dice: no, a mí me gusta cómo es el hermano fulano, porque él sí me entiende, él sí me comprende. Y entonces dice: no, yo soy de... Entonces uno decía en ese tiempo ya: yo soy de Apolo, no, yo soy de Cefa, no, yo soy de Pablo. Entonces Pablo se enteró de todo eso y él le dio celo, como se molestó también, así como el Señor. Sintió el mismo celo que sintió el Señor cuando entró al lugar del templo. Sintió lo mismo, porque él dice: ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Cefa? ¿Y quién es este? ¿Y quién es Jorge? ¿Y quién es Pedro? ¿Y quién es Emel? ¿Y quién es el otro? ¿Y quién es la líder? No son nada, no somos nada, ninguno es nada aquí, en este lugar nadie es nada. Aquí el único grande se llama Jesús. Aquí el único rey de reyes. Y por eso cuando entonces el apóstol dice: si alguno está edificando, pues yo he puesto el fundamento. Y el fundamento yo no lo he puesto a cualquiera, el fundamento, yo soy como un arquitecto aquí, pero el fundamento que yo he puesto aquí es Jesucristo. Amén. Y él dice: si alguno edifica sobre este fundamento que es Jesucristo, es como cuando uno echa el cimiento de un edificio. Estas columnas que están aquí son fundamentos. Todo esto es el fundamento de este edificio, para que este edificio no se caiga, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a ser los constructores, vamos a ser los que vamos a trabajar en este edificio, a levantarlo de abajo del cimiento, de las columnas, que ya el fundamento está ahí, que es Jesucristo, para que este edificio no se caiga, porque para hacer un edificio bien grande se necesita un fundamento bien firme. Entonces, el fundamento de Jesucristo, la iglesia es un edificio bien grande, un edificio que no tiene fin, no tiene tope. Y resulta que cada día se va añadiendo a la iglesia lo que van a ser salvos. Y resulta que cada uno va edificando. Entonces dice: cada uno va edificando y trabajando como Dios le va dando para que edifique. Pero eso sí, algunos trabajarán con oro,
otros trabajarán con madera, otros trabajarán con piedra, otros dicen, unos trabajarán con maraca, con hoja seca, palo seco, cosas así, con madera. Pero ¿sabe una cosa? El día que venga la quemazón, el día que venga el fuego y consuma todo, el fuego va a declararlo. El día va a declarar todo lo que cada uno hizo. Por eso es que tenemos que tener cuidado de cómo estamos edificando nosotros, de cómo estamos edificando en la iglesia del Señor, de qué material está poniendo usted lo que el Señor le está diciendo. Es que a veces pensamos, no, por encimita ahí, más por encimita. La hojarasca, la hoja seca, esas hojas cuando seca, cuando la hojarasca y la rama seca, cuando cogen el fuego, eso es lo primero que se prende. Eso desaparece. Y entonces preguntas, ¿y quién puso esa hojarasca? ¿Quién puso esa madera seca ahí en esa construcción? Si ahí no se necesitaba basura, no se necesitaba. Bueno, pues fue por un lado. Entonces se declarará, el día declarará, Jesucristo es la luz del mundo. Amén. El día lo declarará y dirán, eso lo hizo fulano. Y de pronto ya la madera que puso una madera ya toda, porque la puso de rapidez, porque no encontró otra cosa que poner. Es que a veces queremos edificar en nuestra vida de cualquier manera. Queremos a veces poner fundamento de cualquier manera, cualquier cosa. Y no, el oro, el fuego cuando comienza a consumir las cosas. Por eso es necesario, cuando estamos nuevos en el Señor, estamos comenzando nuestra vida espiritual, y aunque tengamos tiempo también, que edifiquemos en el fundamento que es Jesucristo. Que edifiquemos, si es posible, con oro, si es posible con materiales, aleluya, especiales. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a mantenernos firmes en el Señor. Que estamos comenzando, no importa que me demore para poder servir al Señor, pero que mi fundamento sea firme. Porque a veces muchos han corrido para servir al Señor y después allá andan en el mundo. Aquí no es con carreras, aquí no es con entusiasmo, ¿cómo le llama uno? Con emociones, no. Aquí no es con emoción, aquí es algo firme, gloria al Señor. Como dicen por ahí, un paso de elefante, lento pero firme. Que nosotros podamos mantenernos en el Señor, que nosotros podamos edificar en el Señor, para que nuestra obra un día el Señor la pueda ver y no se queme, gloria al Señor. Aunque venga el fuego, aunque venga. ¿Por qué? Porque Él dice, el día lo manifestará, pero no sabéis. Es que yo quisiera que lo leyéramos, está en 1 Corintios 3:16. Entonces cuando Él dice, la obra de cada uno, en el verso 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, 1 Corintios 3:13, en adelante dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. ¿Vio lo importante que es? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y dice la pregunta del verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria al Señor. A veces nosotros se nos olvida, que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu de Dios. Y que el Señor, aleluya, Él tiene
para nosotros algo especial. Él tiene algo para nosotros especial. No se lo dijo en aquel tiempo a los profetas, a sus hijos, a los siervos, a los sacerdotes de ese tiempo. Pero ahora Él nos dice que ahora somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y sabe que como templo del Espíritu Santo, nosotros debemos saber que somos portadores, no de cualquier cosa. No somos portadores de alguien que no vale la pena. Somos portadores del Dios Todopoderoso. Somos portadores del Dios invisible. Usted y yo, cuando alcanzamos a comprender esto, valoramos ser cristianos, valoramos ser hijos de Dios, valoramos ser siervos del Señor, porque entonces yo entiendo que en mi vida está la presencia del Dios Todopoderoso y que no se va de mi lado nunca, que yo camino por las calles de 7 de abril, pero que conmigo va caminando Jesucristo, que conmigo va la presencia del Señor, que conmigo está el poder de Dios y que podemos ser instrumentos en la mano de Dios. Cuando somos portadores, cuando entendemos que somos templo del Espíritu Santo, entonces entendemos tantas cosas que el Señor nos dice. Porque algunos desconocen y el apóstol le tuvo que recordar y decirles: ¿o no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria al Señor, mora en vosotros. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria al Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar el templo donde mora la presencia de Dios. ¿Y cómo la cuidamos, hermano? ¿Quién no sabía? Para cuidarlo, tienes que tratar de que al templo tuyo no entre el robo. Lo que el Señor sacó allá del templo material, que nuestro templo, ¿sabe qué? Yo estaba pensando, así como entró el Señor Jesús a ese lugar del templo de Dios allá en Israel. Si el Señor en esta noche llegara, esta mañana, llegara a nuestro templo, nosotros somos el templo de Dios ahora. Y si Dios entrara a nuestro templo y abriera y mirara, ¿qué encontraría Dios dentro de nosotros en este día? ¿Qué encontraría Dios dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos? ¿Qué encontraría Dios? ¿Sería que Dios también podía sacar algo a latigazos de nuestro corazón? ¿Será que Dios en esta mañana tendrá que usar el látigo y darnos fuerte para sacar algo que nos está haciendo daño? ¿Será que Dios tendrá que usar el látigo para sacar de nuestro corazón el amor al dinero, el amor a las cosas del mundo, el amor a la vanidad, el amor al orgullo, el amor a las cosas que no nos sirven para nada? ¿Será que Dios en este día tendrá que usar el látigo fuerte para darnos duro? Tendrá que voltear en nuestro corazón todas aquellas cosas, aleluya, que nos están haciendo daño. Gloria al nombre del Señor. Y tuvo que sacar al látigo. No tuvo que usar desinfectante ni usar nada para que ese templo fuera limpio. No, es que la presencia del Señor lo llena todo. La palabra de Dios lo limpia todo. A veces nosotros, cuando hay algo sucio, cuando nuestro cuerpo a veces
este cuerpo que camina en el Espíritu Santo también está sucio, tenemos que ir a veces a bañarnos. Tenemos que echarnos jabón, tenemos que echarnos hasta faja a veces cuando tenemos grasa pegada y darnos con un cepillo, y darnos con, ¿verdad? Echarnos desodorante después que nos bañamos, peinarnos. Y todas estas cosas, hacer un aseo a nuestro cuerpo. Pero yo estaba pensando, ¿cuántas veces nosotros hacemos un aseo, una higiene a nuestro espíritu, a nuestro templo, una higiene espiritual a nuestra mente? Hermano, ¿cómo podré sacar yo aquello que me está haciendo daño en mis pensamientos? Yo creo que tenemos que ir a zambullirnos en la presencia de Dios. Tenemos que doblar nuestras rodillas y humillarnos al Señor. Y clamar y ser sincero con Dios. Y decirle, Señor, yo así no te puedo servir, ayúdame. Porque hemos llegado a un tiempo, hermanos, lastimosamente hemos llegado, a da pena decirlo. Hay gente sirviendo a Dios en pecado. Hay gente sirviendo a Dios mal. Y hay gente que no le da pena. A veces vienen peleados con su esposo, con su marido, con sus hijos, con el vecino, con cualquiera de su cuadra. Y así lo llaman a cantar un coro, a cantar una alabanza y pasan como si nada. No hagamos eso, no nos acostumbremos a mal. Porque nuestro templo se está llenando de suciedad, de lo desagradable delante de Dios. No importa que hermano, tú no vas a agradar al pastor, ni a agradar al líder, ni a agradar al que te llama. No, tú estás agradando al Rey de Reyes, Señor, Señor. Y el día que nos equivoquemos con Él, el día que le fallemos a Él, vamos a llevar fuerte, vamos a llevar látigo. Y es mejor que Él nos corrija, es mejor decir que no cuando estamos mal con Dios, a que decir que sí y que después venga la corrección y no la aguantemos. Aleluya. Lastimosamente, muchos en este tiempo a veces quieren servirle a Dios viviendo de cualquier manera, pero a Dios no se le puede servir de cualquier manera. Dios es santo, gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, gloria al Señor. Santo es. Dios es demasiado bueno con nosotros. Aleluya. Dios en esta mañana nos está invitando para que usted y yo dejemos que el Señor nos limpie. Que el Señor, aleluya, si tiene que pasar por nuestra vida y sacar todo aquello que no le agrada, que lo saque, gloria al Señor. Dejemos que lo saque. Quizás aquellos en ese tiempo algunos no entendían y ni sabían que estaban haciendo mal. A veces nosotros hacemos cosas que ni sabemos a veces que es mala, ni sabemos a veces que a Dios no le agrada. Pero no importa si Dios un día, tarde o temprano, nos dice: lo que estás haciendo no está bien. Él nos corrige con amor, Él siempre nos va a corregir con amor, Él siempre nos ayuda, Él siempre nos va a levantar cuando estamos caídos. Pero Él en esta mañana lo que quiere es un corazón sincero, un corazón humillado, un corazón que reconozca que somos templo del Espíritu Santo, que nuestra casa debe ser casa de oración, que cada día procuremos hablar más con Dios, hablar menos con mucha gente y hablar más con Dios, hablar menos con aquella gente que no nos conviene y hablemos más con Dios. Aleluya. Leamos más la palabra de Dios, escudriñemos más la palabra de Dios. Bendito el Señor. Yo les voy a invitar a estar en pie y vamos a decirle en esta mañana: Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. Bendito el nombre del Señor. No quite de mí tu Santo Espíritu. Señor, si hay algo que está dañando mi vida espiritual, sácala.
Sácalo de mi mente, sácalo. Aleluya. Que hay una higiene en este día, en nuestras vidas. De esos pensamientos que nos están acabando. Que esos malos pensamientos se vayan en el nombre de Jesús. Que esas luchas espirituales que hay en nuestras vidas, que a veces no podemos dejarlas porque nos están haciendo daño y no podemos, pero en esta mañana hay victoria en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo quiere usar tu vida. Acuérdate de esto, que tú eres portador de la presencia de Dios. Que Dios está en tu vida, Dios se mueve contigo. Donde quiera que tú vayas, Dios está contigo. Poderoso y gracias. Levantemos nuestras manos y digamos, Señor, aquí está mi vida. Ayúdame, Señor.